Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos escuches. Esto es Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien, y el siguiente tema es la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia verdadera de Cristo, de dónde viene, cuál es su historia, cuáles fueron sus inicios, el cisma que se presentó en Roma y de dónde viene la división que se presenta y por qué nosotros somos católicos, porque la palabra católico significa universal, pero no somos romanos, no venimos de la iglesia que nace con Constantino, porque ese no es nuestra verdadera esencia, no es esa religión que nace con Constantino. No lo somos, no lo somos. Nosotros venimos de la iglesia apostólica que nace en el aposento alto, en el Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, donde comienza con 120 y donde el liderazgo de todos los apóstoles, no solo Pedro, de todos los apóstoles, eh, estaba generando un avivamiento. Bueno, y vamos a hablar un poquito de historia. Resulta que yo dije que nosotros como cristianos, verdaderos cristianos, no venimos de la iglesia que está en Roma, no venimos de la iglesia de Constantino, porque esa es la iglesia de Constantino, no es la iglesia de Cristo. Y lo decimos porque los apóstoles murieron más o menos en el 100, todos estaban muertos. Pedro y Pablo mueren en Roma. Y allí en Roma precisamente hay una persecución, pero habían iglesias en todo el imperio, en toda la región, en todo Medio Oriente y hasta en el mundo conocido habían ya iglesias. Y estas iglesias, sobre todo en Roma, tenían que esconderse, porque había una persecución en contra de ellos. Y en el 300 resulta que surge una división en el Imperio Romano. Resulta que surge una batalla en el Imperio Romano. Y en el 300 surge una división. Hay una lucha por el poder. Hasta ese momento la persecución no había parado y surge una lucha por el poder. Un senador romano trata de hacerse al poder del imperio a la fuerza y esto no lo consintió el general romano del ejército que era Constantino. Por lo tanto, hubo una división en el ejército, él se fue con sus tropas y el senador romano que se había hecho al poder también lo hizo. Por tanto, una noche estando en su campamento Constantino, pensando cómo atacar, cómo hacerse al poder, resulta que lo cuenta la historia, de que ve una visión y escucha truenos en el cielo y ve una cruz en llamas que le dice, por este signo vencerás. Nosotros tenemos que tener muy claro que muchas veces Dios no es el único que hace señales, queridos amigos. También el diablo hace señales. Él tiene sus señales. Y resulta que a través de este signo, Constantino cree que el Dios cristiano, que no era el Dios de ellos, porque ellos eran paganos, ellos no conocían al Dios verdadero, pero sabían que habían unos cristianos que decían que el Dios de ellos había muerto en una cruz y había resucitado. Por tanto, él ya tenía este conocimiento. Y desde ese momento Constantino dice que ese es el Dios al que va a adorar. Y resulta que
le dice a todos sus soldados que hagan un signo en la cruz, porque Dios, el Dios cristiano, le ha dado una revelación para que él vaya a la guerra, para que él gane la batalla. Y resulta que él va a la batalla y gana con el signo de la cruz, que él pensaba que era la revelación de Dios. Resulta que Constantino se hace emperador más o menos en el 320. Y resulta de que en ese momento Constantino, al tener esa revelación y al creer que el imperio se lo ha dado Dios por medio de esa visión, entre comillas, que tuvo, mm, que él creyó haber visto, entonces él empieza a hacer la religión que él quiere, no la que está escrita en la Biblia. Y empieza a hacer una reunión, empieza a darle la liberación a los cristianos, empieza a decretar que ellos pueden ser libres. Entonces ellos salen de este encierro en las catacumbas y ya son libres. Pero entonces Constantino empieza a hacer la religión que él quiere. Hay un concilio que él hace en Nicea en el 325, en donde reúne a los principales obispos cristianos. Y allí en ese concilio, entonces, él empieza a pedirles los soportes de toda la historia bíblica. Y sabemos que muchos padres de la iglesia, muchos discípulos, hasta ese momento de los apóstoles, ellos tenían bases escriturales, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces él les dice, pásenme todo esto, yo voy a revisar. Él empieza a clasificar qué es lo que tiene que ir, qué es lo que no tiene que ir en su nueva religión. Y allí nace la Biblia Católica Romana, que es en parte la que nosotros tenemos, pero nosotros sabemos que no viene de Roma, viene de los primeros apóstoles, viene de los profetas, viene de Israel. Nuestra Biblia como tal viene de Israel. Que haya llegado a las manos de Constantino en el 325 es otra cosa. Y que él haya hecho lo que quiso es otra cosa. Y que él haya, en base a esto, hecho una religión para su imperio es otra cosa. Entonces resulta que allí nace esto y él dice, ustedes, yo voy a ser el líder de esta iglesia porque Dios supuestamente me habló a mí y para organizar las cosas, para administrar bien, para que no haya desorden en mi imperio. Entonces ustedes como apóstoles, como discípulos de Cristo, se van a vestir de sacerdotes. Allí comienzan los sacerdotes. Los sacerdotes primeros de la iglesia no fueron nombrados por Dios, ni está establecido tampoco en la Biblia, y lo vamos a ver que Dios en el nuevo pacto, Jesucristo, nombró sacerdotes, no está escrito. Eso lo hizo Constantino en el 325 en el concilio de Nicea, donde surge la mal llamada Iglesia Católica. Iglesia universal. Pero nosotros, como cristianos, somos la iglesia universal, pero no romana, de Cristo Jesús. ¿Listo? Y bueno, ya que entramos a un poquito de historia, vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo? Ya sabemos de dónde viene la historia de la religión popular, de dónde nace. Ahora vamos a ver un poquito de historia. Vemos que en Mateo hay una declaración que hace Pedro a Jesucristo, que de esto se han basado muchos para justificar que la Iglesia Católica Romana es la verdadera Iglesia de Cristo. Entonces resulta de que Pedro hace una declaración a nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue en Cesarea de Filipo y está en Mateo 16, del 17
17 más o menos al 20. Vamos a leer del 17 al 20. Mateo 16, del 17 al 20. Vamos a leer un poquito atrás. Vamos a leer desde el 15 para mirar el contexto. ¿Listo? Muy bien. Pero vamos a leer una versión distinta para entender el contexto. Bueno, Mateo 16 del 15 al 20. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón Shefa, que significa Simón en el hebreo, Kefa, Shefa, hijo de Jonás, porque no te reveló esto ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire que Jesús primero le dice: bienaventurado eres, no Pedro, sino Kefa o Shefa, que es el hebreo para Simón. Primero le dice Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú ahí sí le dice: eres Petros en el griego. Y yo te digo que tú, le cambia el nombre al griego, no sabíamos, o sea, no sabemos en el arameo, porque Jesús hablaba el arameo en ese entonces, que era una descomposición, una desconfiguración del hebreo, era el arameo, pero no sabemos exactamente Pedro en arameo cómo decía. Pero aquí está en griego y dice Petros. ¿Y qué significa Petros? Piedra pequeña, o es una caracterización cariñosa de piedrita, mi piedrita, mi piedrita, mi piedrita. Eso fue lo que le quiso decir Jesús a Pedro: tú eres mi piedrita pequeña. Y yo te digo que tú eres mi piedrita pequeña. Y sobre esta roca, o sea, sobre Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí sí le dice a su piedrita pequeña: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien, ¿cómo debemos interpretar correctamente la declaración de Pedro a Cristo en Mateo 16, del 15 al 20? ¿Quiso hablar nuestro Señor de una sucesión papal? Comenzando porque Jesús no sabía qué es ser papa. Comenzando por eso. Y si iba a haber allí una sucesión, debía ser apostólica, no papal. Pero bueno, continuemos. Cuando Jesús le dice a Pedro que él es la piedra, le dice mi piedrita, que liderará sobre la roca fundamental que es él. Para entenderse bien el nombre de Pedro, ya les dije que viene del griego Petros, que quiere decir piedra pequeña, o de forma cariñosa, mi piedrita. Y búsquenlo en los diccionarios griegos más antiguos y lo encontrarán. Entonces se debe entender en el contexto de lo que dice el mismo Pedro y no sacar conclusiones de buenas a primeras solamente con esta parte de la Biblia. Hay mucho más. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la declaración que le hizo Pedro a Jesucristo? Muy bien, vamos a entender esta declaración. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Bueno, este estudio va a tener dos partes porque es un poco extenso. Bueno, dice: acercándoos a él, dice Pedro, acercándoos a él, que es Jesucristo,
piedra viva. ¿Sí se da cuenta? Desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Pero vamos a leer mucho más adelante a ver qué dice. ¿Quiénes somos nosotros? Vosotros, versículo 5, como piedras vivas, o sea que no solo Pedro es piedra, nosotros también somos piedras. Es decir, que en nosotros también se debe fundamentar la iglesia de Jesucristo. Amén. Vosotros, como piedras vivas, sed edificados como esa casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si se dan cuenta, el mismo Pedro diciendo que él no es ni la piedra ni el fundamento, que el fundamento es Cristo y que todos nosotros somos piedras vivas. ¿Listo? Entonces vemos que todos nosotros somos piedras vivas en Cristo Jesús. Y como vemos, el mismo Pedro dice que Él no es la piedra sobre la que se debe edificar, sino Cristo. Y más adelante lo confirma Pablo e incluso los profetas que tanto la piedra como la roca es el Mashiach, es Cristo. Y lo vemos en 1 Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4. Vamos a ver qué dice. Primera de Corintios 10:4. Qué bueno es el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, hablando del pueblo de Israel, Pablo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? ¿Pedro? ¿Así dice? Y la roca era Cristo. La roca es el Mashiach, Yeshua. Amén. No dice que era Pedro. Cristo era la roca. ¿Listo? Isaías 28:16. Isaías 28:16. Isaías 28:16. Por tanto, Yahweh el Elohim dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Sí se da cuenta? El mismo Dios hablando de que ya Él puso un fundamento y que el fundamento es su piedra. Y ahí habla del Mashiach, de Jesucristo. Efesios 2 del 20 al 22. Efesios 2 del 20 al 22. Efesios 2 del 20 al 22. Dependiendo la versión que tú tengas, así el Espíritu Santo te va a hablar. Amén. Efesios 2 del 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya acabamos de leer al profeta y acabamos de leer a los apóstoles. Siendo la piedra principal del ángulo, ¿quién? ¿Pedro? ¿Dice? Siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces aquí tanto Pedro como los apóstoles están enseñando lo que le dijo Jesucristo a Pedro allá en Mateo. Aquí lo están interpretando, porque eso toca interpretarlo de una manera correcta. No de una vez sacar conclusiones y decir que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que fuera el primer papa. No es correcto. En quien todo el edificio bien coordinado, no dice en quien solamente en Pedro, quien es el edificio, no, todo el edificio, porque la iglesia somos todos los que creemos en Jesucristo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios
en el Espíritu. Amén. Bendito sea el Señor que nos está hablando y diciéndonos mediante su palabra. Muy bien, entonces vamos a ver otros aspectos. Vamos a ver otros aspectos muy importantes. ¿Cómo comenzó esta primera iglesia? Esta primera iglesia comenzó en el Concilio de Jerusalén. De ahí fue que se esparció. Y vemos que no solo Pedro tenía la última palabra. O sea, no había una supremacía en Pedro, que Pedro era el patrón y el jefe de todos. No era así. Porque en la primera iglesia vemos que todos hablaban, todos tenían la palabra. Y todos hablaban conforme al Espíritu les daba a hablar. No que Pedro era el papa y se sentaba en su trono y con vestiduras blancas y él era el que mandaba a todo el mundo. No, no era así. Resulta que Pedro y los otros tenían el mismo derecho. Y Pedro nunca tuvo en cuenta lo que le dijo Jesucristo. Él nunca les dijo ni les echó en cara lo que Jesucristo les había dicho, que a él le había entregado las llaves. Él nunca les sacó en cara eso, nunca se los recordó. Pedro era un hombre falible, reconocía en su humildad su falibilidad y por tanto él nunca se sobresaltó sobre los otros apóstoles del Señor, sino que por el contrario, se humilló. Ese era el carácter de Pedro. Y muy bien, vamos a ver en Primera de Corintios 3, del 10 al 11, de que tanto Pedro como los apóstoles, como todos los que creen, edificamos la iglesia en el fundamento de Jesucristo. Primera de Corintios 3, del 10 al 11. Primera de Corintios, ¿será que ya lo leímos? No creo. Primera de Corintios 3, del 10 al 11. Veamos qué dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice hablando Pablo, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. A ver, ¿quién está hablando ahí en Corintios? ¿Es Pedro? No, es Pablo. Y dice que Pablo también colocó un fundamento. Es decir, que todos nosotros, como ya lo leímos, como piedras vivas, colocamos un fundamento. Porque todos nosotros fuimos llamados a ser líderes para nuestro Señor Jesucristo. Porque todos nosotros fuimos llamados a ser líderes dentro de la congregación, dentro de la iglesia, en las calles, haciendo discípulos y cumpliendo así con la ordenanza que nos dio el Señor, con la gran comisión. Amén. Listo, dice que Pablo, como perito arquitecto, puso un fundamento y otro edifica encima, ¿sí ve? Que el que escucha la palabra, la cree, va compartiendo con otro y va edificando en otro y así mismo. Es como una red, una red. Es como una cadena. Tú le dices a otro, ese otro le dice a otro y ese otro edifica en otro. Y así la palabra del Señor va creciendo. Pero que cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? Dice que es Pedro, el fundamento. Dice que es Jesucristo. ¿Por qué? ¿En qué momento Constantino se desvió de estas palabras? ¿En qué momento la primera iglesia permitió que se desviaran de esta? Claro, se desviaron de eso porque Constantino era el emperador y él tenía el poder y él hacía lo que quería. Pero resulta que los primeros cristianos murieron, ya no había más quien. Entonces se corrompió y creció una religión falsa en Roma. ¿Listo? Muy bien. Vamos más adelante. ¿Cuáles eran las características de la iglesia que nació en el aposento alto? La iglesia que comenzó en el Pentecostés con 120, muchos de los apóstoles eran columnas, no solo Pedro. No había una supremacía o un jefirato en Pedro. Todos en el concilio de Jerusalén eran líderes, todos eran líderes. Pedro no estaba por encima de los apóstoles. Pedro
era igual a todos. Hechos 15:5 en adelante, vamos a leerlo. Hechos 15, y vamos a dejar el estudio hasta aquí. Hechos 15, del 5 en adelante. Va a tener dos partes este estudio, así que les pido paciencia a todos los que me escuchan, ya que es un poco largo el tema. Dice, pero algunos de los de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya yo hice algún tiempo que Dios escogió a los gentiles y que oyesen la palabra de mi boca del Evangelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que ustedes. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole a servicio? Bueno, siguió leyendo él. Y mire lo que viene en el versículo 12. Entonces toda la multitud cayó, es decir, la iglesia que estaba allí reunida, en silencio después que Pedro terminó de hablar. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado lo que Dios visitó y más adelante miren todo lo que habla del versículo 14 en adelante. Lo que dice, pero mire lo que le dice Jacobo. Y está en el original griego. Varones hermanos, mire el versículo 14. Jacobo le dice a Pedro Simón, no le dice Pedro. O sea, le dice su nombre hebreo, Kefa. ¿Sí se está dando cuenta? No era importante. Era importante lo que estaba sucediendo en la iglesia de Cristo. Era importante el nombre de Jesucristo, era importante el Espíritu Santo, no era importante si Pedro era papa, eso no existía en la primera iglesia como lo estamos viendo. Y también vemos en este capítulo completo de que no había supremacía, todos eran de un mismo sentir. Y este fue el primer concilio de Jerusalén. Y mire a quién estuvieron como, en esta palabra, de quién estuvieron la palabra, en quiénes fue importante, en la de Bernabé y Pablo. O sea que tanto Jacobo como Bernabé como Pablo tenían un liderazgo y no solo Pedro, como lo acabamos de ver. ¿Listo? Dejemos hasta aquí y más adelante continuaremos con un segundo estudio para ya entrar al tema concluyente de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Listo?